Saludos, bienvenidos al Teatro Invita en una nueva temporada. Estamos aquí para mantenernos conectados con nuestras audiencias desde el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en estos tiempos que requieren de nosotros maneras creativas de poder mantener la conversación viva. Soy Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, y tengo el placer de estar en la compañía de Ivonne Soya, mujer ancla de Telenoticias. Bienvenida, Ivonne. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí y participar de esta entrevista en mi alma mater, en Así la mismo. universidad que me formó y que me ayudó a ser lo que soy hoy profesional y personalmente. Precisamente en esta nueva temporada la idea es poder conversar con mujeres que están en los medios de comunicación y que son exalumnas nuestras del recinto. Y siempre me gusta comenzar las entrevistas preguntando cuál es el primer recuerdo tuyo de este teatro, de esta casa. Bueno, mi primer recuerdo es que aquí, en estas mismas tablas, yo tomaba clases de pantomima con Hilda Navarra. En el sótano tomé clases de vestuario con Gloria Sáez. En el antiguo saloncito ahí de dirección con Dean Saya. Mis recuerdos de la Universidad de Puerto Rico son extraordinarios. Realmente tanta actividad cultural, tanta actividad deportiva, porque yo también era atleta de manera simultánea a la vez que fui estudiante. Así que yo vivo agradecida a la universidad por todo lo que me dio y lo que le sigue dando al país. Con esas tres referencias recorres un capítulo extraordinario de la historia del teatro puertorriqueño, porque la maestra Hilda Navarra es una persona única en la historia del departamento de drama. Entonces, me provoca preguntarte cómo pasas después de tener de maestros y maestras a personas tan distinguidas en las artes escénicas, cómo pasas a las comunicaciones. Pues es bien interesante, yo recuerdo un día que Gilda Navarra me estaba esperando cuando terminamos la clase de pantomima y me dijo, mira Ivonne, si tú no te dedicas exclusivamente a esto, nunca vas a llegar a nada en el teatro. Esto requiere dedicación y tú estás tan dedicada al deporte y es muy difícil que puedas progresar en este campo sin la dedicación completa. Vas a tener que escoger entre el voleibol y el teatro. Y yo le expliqué que en ese momento yo estaba en el equipo nacional, estaba en el equipo de la universidad, que mi pasión en ese momento era el deporte, pero que no quería renunciar a lo que eran mis dos pasiones. Posteriormente, cuando me gradué, siempre tenía la inclinación hacia los medios de comunicación, particularmente la prensa escrita. Entonces, hice mi maestría en comunicaciones, no tomé ni un curso de televisión. Mi interés era trabajar en el periodismo escrito y así me forjé en el periodismo. Ser atleta y dedicarse a las comunicaciones es una combinación bien interesante. Yo tengo recuerdos de verte jugar con las Pinkin de Corozal, Anda. porque yo jugaba voleibol en la década del 80 también, era acomodador en el equipo de mi escuela, nada extraordinario, pero recuerdo tus hazañas con las Pinkin y también con la selección nacional de voleibol de Puerto Rico. ¿Cómo fue esa experiencia de ser atleta y estudiante a la misma vez, representar a la universidad en las distintas competencias y también al país? Bueno, representar a la universidad siempre fue un orgullo, ser una jerezana, cómo se llenaba esa cancha, ese complejo deportivo de compañeros alumnos, de compañeros estudiantes, de compañeros atletas, siempre fue enriquecedor. Y en aquel momento, además de la calidad académica de profesores, nosotros teníamos un entrenador que era excelente y que forjó a muchas voleibolistas que estuvieron en el equipo nacional, Julio Morales. Entrenábamos durante el verano, igual que estudiábamos durante el verano, además trabajábamos y yo creo que eso dio una base de disciplina y la clave siempre era, en la medida que tengas disciplina, vas a poder hacer más de una cosa a la misma vez. Vas a poder ser estudiante atleta y vas a poder cumplir con los compromisos. Yo en aquel momento estaba en el equipo nacional y fue un momento de mucha efervescencia, muchos eventos centroamericanos, panamericanos, mundiales. Y entonces yo lo que intentaba era llegar a acuerdos con los profesores y yo viajaba con el material que los profesores me daban
para mantenerme al día en mis estudios. Y cuando llegaba a reponer exámenes, llegaba a reponer material perdido, material que no había podido culminar, llegaba a hacer trabajos especiales, pero siempre estuve agradecida de que esos profesores estuvieron disponibles de permitirme los viajes con el equipo nacional y mi carrera académica, poder continuarla. Cuando tú llegas a la televisión, no había mujeres ancla en los noticieros o muy pocas. Y la televisión era un medio que reinaba, ¿verdad? Dentro de los medios de comunicación, estar en la televisión era muy especial, ¿verdad? Porque no había tanta competencia ni tantas opciones de canales o internet como hay ahora. Por lo tanto, la gente le prestaba mucha atención a los noticiarios. Empezaste en el Canal 11, ¿correcto? Sí, empecé en el Canal 11, no sé ni cómo llegué. Yo trabajaba en prensa asociada. Yo era lo que se llama un stringer. Un stringer es ese reportero que está ahí disponible para cuando alguien no va, para cuando hay un día de fiesta, cuando hay poco personal, cuando hay un evento importante que tenían que asignar al resto de los reporteros a ese evento importante. Y entonces yo cubría todas las bases. Cubría desde deportes hasta noticia general. Y entonces surge la noticia de que se está formando un nuevo noticiario en Tele 11 y que iban al aire. Y yo dije, bueno, pues a mí me gustaría especializarme en deporte y fui a una entrevista con la suerte, sin conocer a nadie, simplemente me atreví. El arrojo ese que uno tiene en la juventud de yo voy a mí, yo apuesto a mí, y lo peor que puede pasar es que me digan que no. Pues afortunadamente me dijeron que sí, tuvo su costo. Yo estaba en el equipo nacional de voleibol, era la acomodadora, teníamos un evento internacional de mucha importancia y tuve que decidir en cuestión de una semana si me iba con el equipo al evento internacional, si no me equivoco, eran unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, o si iba a aceptar el trabajo. Habían sido tantos los trabajos que yo había dejado a un lado, las oportunidades profesionales para el deporte, para dedicarme al equipo, cogiendo trabajos de menores salarios, sin permanencias, que dije, yo creo que ya es momento de retirarme y de encaminar mi carrera profesional. Y así es como empecé en el periodismo televisivo. Ese fue en las noticias de Tele 11, Las ¿verdad? noticias de Tele 11 bajo la dirección de Linda Hernández. Así es, y Yolanda Zavala, Yolanda Zavala también, es un equipo extraordinario. definitivamente durante mucho tiempo fue un noticiario de primera y que fue escuela para muchísimos periodistas, incluyéndote a ti. ¿Extrañas el deporte? ¿Lo extrañaste en aquel momento cuando tuviste que dejar tan abruptamente una carrera en la que el voleibol había ocupado un espacio grande en tu vida? Lo extrañé, inicialmente lo extrañé al llanto, pero posteriormente me fui adaptando a nuevos estilos de vida, me fui adaptando a, al grupo periodístico. Los periodistas tendemos a ser gregarios, a reunirnos, a conversar, a hablar de los temas. Y entonces me mantenía cercana del deporte porque era ancla de deportes, por lo tanto tenía la oportunidad de ir a los eventos, de conversar con los atletas que eran mis amigos, mis excompañeros en las delegaciones. Así que inicialmente, a pesar de que hubo cierta ruptura, no fue dramática ni drástica, sino que me mantuve en ese entorno familiar que era el deporte. Quiero hacerte una última pregunta sobre el deporte para regresar aquí a la universidad. El año pasado te dedicaron la temporada de la Liga Superior de Voleibol Femenina. ¿Cómo se sintió eso? Ahí estaba bien orgullosa. Lamentablemente la temporada terminó de manera abrupta con una controversia que nos toca a todas las mujeres y que levanta interrogantes sobre todas las estructuras que todavía tenemos que adelantar, progresar y sobre todo la representatividad, la equidad en los lugares de poder donde se toman decisiones en el deporte, que deporte femenino, sin la participación en muchas ocasiones de las integrantes del deporte. Así que todavía hay mucho campo que recorrer, pero fue un privilegio que me dedicaran la temporada porque hace muchos años de mi retiro y el deporte ha evolucionado tanto. Estas chicas son extraordinarias, han alcanzado un nivel internacional que yo admiro y respeto.
Para beneficio de nuestra audiencia, fue una controversia sobre el embarazo de una jugadora, ¿verdad? Que Sí. tuvo que reclamar que le reconocieran su embarazo como una condición de ser mujer, y ahí hubo una controversia con los directivos del torneo, ¿correcto? Sí, controversia que todavía yo creo que se debe discutir, se debe todavía tomar en cuenta cuál es la posición de la jugadora, pero como toda controversia trae una oportunidad. Las jugadoras están intentando organizarse para que sus voces sean escuchadas y yo creo que es muy interesante el proceso que se está viviendo. Vivimos tiempos de tomar de conciencia sobre las inequidades de género, de ingreso, en el trabajo, en la escuela. Tú estuviste aquí en la universidad en una década candente, aquí en el recinto, la década del 80. ¿Qué lecciones te llevaste de esos años formativos del bachillerato? ¿Qué recuerdos tienes, además de los que nos compartiste de aquí, de los profesores de la Facultad de Humanidades? Bueno, de la década del 80 yo puedo decir que si bien para algunos puede haber sido álgida, fue una década de mucho aprendizaje. Aprendizaje, yo creo que se dio un movimiento estudiantil un tanto, un tanto atípico, donde recientemente de hecho estaban publicando todo el material que se produjo durante esos movimientos, pues la efervescencia, el querer participar. Y yo creo que son movimientos que todavía se dan. Yo creo que todo el mundo quiere ser escuchado, quiere que su opinión sea considerada, quiere debatir ideas y de eso se trata. Lo más grande que tiene la universidad es que nos enseña el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico no se da de la nada ni para la nada. El pensamiento crítico se enseña para la participación ciudadana y por eso es que se dan tanta intención genuina de querer participar en los procesos de decisiones. Y yo creo que eso es fundamental en una democracia donde aprendamos a escuchar todas las voces, tomarlas en consideración, buscar consensos cuando se puede, trabajar en lo que coincidimos y tal vez buscar alternativas para lo que no coincidimos. Muchas veces se mira a la universidad como este hervidero, particularmente este recinto de ideas, de debates y de discusiones. ¿Qué le diría Ivonne Soya a un estudiante que está considerando venir al recinto de Río Piedras a estudiar una carrera? Bueno, yo le diría que es un privilegio estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Yo considero que es un privilegio donde van a tener la oportunidad de crecer como seres humanos, de crecer intelectualmente y de crecer como ciudadanos. Es una oportunidad que nadie se debe perder. Y no hay que tenerle temor a movimientos, a nada, simplemente hay que ser lo que uno es en el lugar donde uno está, en la medida que uno entiende que puede participar, participar, exponer las ideas y tratar de impulsar los cambios que cada cual entiende que son necesarios. El pensamiento crítico es fundamental para una sociedad que esté desarrollada. Y de esta universidad han salido grandes glorias para el país y la producción intelectual que tiene este recinto es incalculable, es una lástima que el propio recinto no lo sepa. Yo creo que la universidad a veces es como esta niña bella, preciosa, pero no quiero hacer una comparación sexista, pero que no sabe que es preciosa. La universidad es una joya para nuestro país y tenemos que atesorarla, tenemos que continuar levantándola, mantenerla y además es la oportunidad de salida de la pobreza para tanta gente. Pero no es solo la pobreza económica, también es la pobreza intelectual. La universidad nos abre las puertas del conocimiento y qué más valioso que eso. ¿Cuántos años llevas en Telenoticias? Wow, yo creo que yo voy ya para los 30 años en Telemundo próximamente. ¿Te ha tocado ver la transformación de la televisión, verdad? Porque la televisión ahora convive, como decía ahorita, antes reinaba en todos nuestros hogares y todo el mundo se sentaba frente al televisor, y hoy compite por la atención de la gente a través de las redes sociales. Te ha tocado también madurar con el medio, ¿no? Eres una periodista avesada que lleva 4 décadas prácticamente en el oficio.
¿Cómo ves la transformación de la televisión y el lugar de las periodistas maduras, conocedoras, expertas como tú, frente a un medio que a veces lo que valora es lo superficial o una juventud que debería complementar esa sabiduría? Bueno, yo creo que ha tocado la palabra clave, complementar. Yo entiendo que todo tiene su tiempo, todo tiene su época y también creo que todo cambia y que tenemos que abrazar el cambio y tenemos que abrazar esa juventud que está llegando. Llegará el momento en que ellos ocuparán nuestro puesto y así es que tiene que ser, así es en el deporte, así es en todo, sin menospreciar obviamente el trabajo de las que estuvieron antes que yo y el trabajo que nosotros realizamos. Va a llegar el momento que ellas van a, sin duda, a ocupar nuestras plazas y bienvenidas sean. Yo creo que hay espacio para todo en los medios de comunicación y que la televisión no es una excepción. La llegada de las redes, sin embargo, todavía entiendo que representa un reto que me levanta muchas interrogantes en torno a abrazarlas, a uno apoderarse de ellas. Todavía entiendo que esa relación entre televisión y redes sociales todavía está evolucionando tanto y las redes cambian tanto, cambiaron, alteraron tanto el mercado, la forma de llevar una noticia, que todavía yo entiendo que va a evolucionar aún más y que eventualmente entiendo que somos una especie en peligro de extinción. También te ha tocado asumir tu lugar como una mujer afrodescendiente en un medio en el que todavía hay falta de representatividad de hombres y mujeres afrodescendientes aquí en Puerto Rico. Hay falta de representatividad, hay falta de equidad y yo quiero aprovechar la oportunidad para llevar un mensaje a las muchachas estudiantes, muchachas jóvenes, féminas y varones. La presencia de la mujer negra eh, puertorriqueña y el varón negro en la televisión, yo entiendo que hay que aumentarla. Y yo no sé cuáles son los factores que inciden, pero veo poca participación. Me preocupa que el día que yo me vaya, que no está demasiado lejos, todavía me queda un poquito, pero no está demasiado lejos, me preocupa se han preguntado cuántas mujeres negras hay en nuestra televisión. ¿Por qué no hay? Nosotros tenemos una población de mezcla y donde la mayoría tiene su herencia afrocaribeña. Somos una isla de las Antillas. Y entonces como que todavía necesitamos crecer en ese aspecto, sin duda. Y no niego que tengo una seria preocupación de cuando yo me vaya, ¿dónde una joven afrocaribeña, negra, la palabra que ustedes se sientan cómodos, yo soy negra y lo digo con mucho respeto, orgullo y amor, ¿dónde se puede mirar y ver su pelo reflejado y ver su color reflejado y decir, yo puedo llegar, yo puedo estar ahí? Y para mí eso es bien importante. Así que mi mensaje a las jóvenes de comunicaciones es que lo estudien, que vayan cuando se hagan, cuando surjan las plazas, que no se limiten, que vayan aunque no conozcan a nadie, que sean entrevistadas, que se dejen contar y que si no las vayan a coger, pues que se lo tengan que decir. Yo escuchaba una anécdota de alguien muy cercano a mí respecto a tu pelo durante la pandemia y resulta que tú, dadas las limitaciones que se dieron al principio de ese primer periodo de la pandemia, tuviste que empezar a lucir tu pelo al natural y eso desató una ola de comentarios a favor tuyo. Cuéntanos un poco esa anécdota. Pues cuando surge la pandemia, obviamente en los medios de comunicación estábamos tratando de subsistir con poca información en torno a los contagios y en Telemundo fueron bien estrictos. De hecho, nuestro departamento se dividió y nos separaron en grupos. Y hubo departamentos, todo el que no tenía que estar al aire diariamente o que no fuera técnico, estaba fuera de la estación. Uno de los departamentos que cerró inicialmente en lo que se tenía conocimiento de qué se podía hacer y qué no, fue el departamento de maquillaje. De ahí en adelante nosotras comenzamos a maquillarnos
y a peinarnos. Yo no me sé peinar, mi pelo es rizo, así que un día simplemente me lavé mi pelo, me dejé mi pelo rizado y fui al aire y le avisé a los televidentes a través de las redes sociales, hoy con mi pelo al natural por la pandemia. Tuve 265,000 mensajes. Me escribió tanta gente con mensajes tan bonitos que lo único que pude pensar fue, ¿por qué no lo hice antes? Y es que, nada, las cosas suceden en el momento que tienen que suceder y ahora no me paso un blower por ninguna circunstancia y me dejo mi pelo rizo con mucho orgullo y también como un mensaje de que somos, existimos y somos bellas tal y cual somos. ¿Qué oportunidad particular tú ves de este tiempo para alguien que se inicia en las comunicaciones y qué desafío? Bueno, yo creo que hay mucha oportunidad. Están ampliando ahora la cantidad de medios de comunicación, particularmente en el campo de las noticias, y de hecho van a continuar ampliando. Y eso es bien bueno. A mí me encanta la competencia. Mis mejores amigas en los medios de comunicación han sido competidoras. Selimar Adame era mi competidora de tú a tú en Guapa y es una hermana del alma. Yolanda Vélez Arcelay fue compañera mía en Tele 11 y posteriormente competencia y era un referente. Es un referente siempre. Yo creo que hay muchísimas oportunidades y lo bueno de ahora es que se diversifica. La gente puede escoger, los jóvenes pueden escoger el medio televisivo, pero también las redes dan una oportunidad que las redes no tienen límite y apenas están comenzando a desarrollarse y todavía hay proyectos, cada cual puede tener su proyecto individual si no quiere amarrarse a un horario o tal vez a los temas que imponen los medios de comunicación tradicional. Yo creo que sí hay mucha oportunidad. Lo que hace falta es simplemente arrojarse y hacerlo. ¿Y desafío? Desafíos, yo considero que el mayor desafío es llegar, lograr llegar. Y yo creo que muchas veces nos imponemos limitaciones propias. No nos atrevemos a ir a una entrevista porque entendemos que para llegar a la televisión hay que tener alguna persona que conozca, hay que tener lo que nosotros le llamamos la famosa pala, o hay que tener conocimiento, experiencia previa. Mire, no es así. Hay gente que llega porque ya tiene la experiencia, porque ya su nombre es conocido, pero hay rostros y los estamos viendo ahora mismo al aire y algunos con una excelencia que sin duda hacen a uno sentir que hay un futuro halagador en el periodismo. Así que yo creo que la mayor limitación es la autoimpuesta. Los medios tienen muchos retos en estos momentos. Yo entiendo que eventualmente la televisión y los noticiarios se van a seguir transformando, las redes sociales no tienen límite. Son el medio en el que muchos jóvenes se están informando. De hecho, tengo amistades jóvenes que me dicen, yo no te veo nunca, no te veo hace más de 2 años. Si te veo es a través de las redes, no veo televisión. Así que yo creo que es una oportunidad también de desarrollo para los jóvenes. Y la están aprovechando de una manera admirable. Yo quiero ponerme al día como ellos en el uso de las redes. Es interesante porque yo noto que en la carrera de periodismo todavía se da una discusión sobre si la formación, el acento de la formación debe ser en las comunicaciones o si el periodista debe nutrirse de otras disciplinas y conocer de otras cosas. Pienso particularmente en la cobertura que se dio hace poco a la visita del rey Felipe VI aquí en España, que tuve la ocasión de seguir en distintos medios y me di cuenta, eché en falta un poquito una formación más amplia entre las personas que tuvieron que cubrir una visita en coberturas que duró horas. ¿Cuál es tu consejo para alguien que quiera hacer una carrera en periodismo y que se debata sobre si debe estudiar ciencias sociales, humanidades y comunicaciones? Yo creo que diste en el punto clave. Yo creo que una formación amplia siempre ayuda. La parte técnica se aprende haciéndolo, pero el aspecto intelectual, la formación académica,
no la puedes fabricar de un día para otro. A mí me ayudó muchísimo la base de humanidades. Yo estudié humanidades y después entré en la escuela de comunicaciones. Y esa base es la que me ha sostenido, mi apoyo durante toda mi carrera. Para mí es fundamental, pero tengo que decir que hay toda una corriente de pensamiento que plantea lo contrario, que plantea la especialización y la rigurosidad y que debe ser estrictamente formado en escuelas de comunicaciones. Hay otros que plantean la fusión. Yo de verdad creo en la fusión. Yo creo que se pueden hacer ambas cosas y en mi experiencia es que la formación en humanidades para mí ha sido clave. Es imposible no darse cuenta porque toda tu gestualidad y el uso de tu voz tiene mucho de teatral. O sea, uno en la televisión tal vez no lo ve, pero mirándote ahora es interesante que hayas empezado la entrevista evocando a tres grandes maestros y maestras de las artes escénicas y que en tu ademán se note todavía un cuidado respecto a el lenguaje, los gestos, las inflexiones, que es algo que a veces se pierde porque estamos tan acostumbrados a que uno prende el teléfono y hace un live y uno va de live en live y entonces si todos hacemos live, pues los live no son importantes porque entonces uno simplemente mira hacia el lado. Uno de los desafíos, pienso yo, del periodismo es que compite, como decía, con otras fuentes que no son propiamente periodismo, pero que se escudan en ser como protoperiodísticas y producen una cierta confusión entre la gente. ¿Qué opinión te merece eso? Competir con medios que se disfrazan de informativos cuando en realidad no lo son. Bueno, es un debate, estás entrando en aguas profundas. Realmente es un debate que nosotros mismos hemos sostenido, nosotros hemos conversado, hemos hablado, hemos discutido y como todo en la vida hay diversidad de opiniones. Yo soy de las personas que creo en la oferta. Yo creo que cada cual debe escoger lo que el mercado te ofrece, todo lo que tú desees, sobre todo en esta época. Y cada cual debe escoger. En momentos de importancia histórica es donde a mí me levanta una seria preocupación. Por ejemplo, ahora mismo que estamos enfrentando una pandemia, es el momento donde uno se topa de frente con la desinformación que puede tener una consecuencia de vida. Y entonces es que esos debates que para muchos parecen debates teóricos de personas que quieren ser permanentes en los medios y que la gente los vea como con cierto respeto en temas, en la discusión de temas, entonces es que uno se da cuenta de la importancia de la formación periodística y de que lo que llegue al público sea serio, porque en este caso estamos hablando de la vida. En el interín, pues es una discusión y un debate que yo creo que como sociedad se debe sostener. Mi opinión personal es que yo trato de buscar cuando quiero escuchar sobre un tema, trato de buscar personas informadas y medios informados sobre el tema, pero no necesariamente la información correcta fluye en un medio tradicional. ¿Puedes contarnos de alguna ocasión en la que tu formación aquí en la universidad te haya ayudado con una entrevista, por ejemplo? Tú has sido moderadora de debates, tú has tenido políticos importantes y políticas importantes frente a ti. ¿Algún recuerdo de una ocasión en la que tu formación aquí en la universidad fue importante para acometer esa tarea? Mi carrera completa, mi formación en la universidad ha sido clave para yo poder llegar donde yo estoy. Pero sobre todo en la televisión tengo que decir que las clases de dicción fueron fundamentales para que yo pudiera llegar a la televisión. Cuando yo fui a la entrevista, había un asesor norteamericano que lo único que me pidió fue una prueba en una cámara. Y la prueba consistía de que iban a prender la cámara y yo tenía que improvisar sobre el tema que yo escogiera del deporte que yo escogiera.
Y si no llega a ser por la formación del control que uno tiene, del sentarse correctamente, del pronunciar las palabras correctamente, de la pausa, del mirar a los ojos, del contacto con ese público que cuando hay cámara es inexistente, pero existe porque está ahí. Si no llega a ser por eso, yo jamás estaría en la televisión. Pero yo tengo que decir que cada vez que yo tengo un reto profesional, yo tengo muy presente a la Universidad de Puerto Rico. Por ejemplo, estabas mencionando lo de la visita del rey. Cuando a mí me hablan de la visita del rey Felipe VI, yo pedí tener al lado mío profesores. ¿Por qué? Porque viven y dominan el tema. Y para mí era importante que quienes estuvieran hablando sobre la monarquía, quienes estuvieran explicando las crisis que se estaban viviendo en aquel momento, lo que puede representar desde la perspectiva económica, pues un economista. Y por eso yo pedí tener profesores al lado mío, porque a través de la universidad aprendí la importancia de que el que sabe, sabe. Un último comentario tuyo sobre lo que representa estar aquí de vuelta tantos años más tarde a la universidad antes de despedirnos. Bueno, sin duda la universidad evoca en mí unos recuerdos extraordinarios, maravillosos, y estoy extremadamente agradecida que una chica de Villa Palmeras llegara a esta universidad y pudiera desarrollarse, pudiera a través de las actividades culturales ver a Marcel Marceau, ver aquí en el teatro, ya después de graduada, a Daniel Santos, la primera vez que pudo cantar aquí en el teatro, haber estado expuesta a tantos profesores extraordinarios, una Aida Caro de Costas que recuerdo su clase de historia que me cautivó. De verdad, si uno menciona nombres, uno no termina del talento que hay en la Universidad de Puerto Rico, la dedicación de los profesores, la calidad y profundidad. Así que cuando yo pienso en la Universidad de Puerto Rico, pienso que mientras exista, nuestro país va a tener futuro. Ivonne Soya, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Teatro Invita. Gracias a ustedes, para mí ha sido un placer. Bueno, y queremos pedirle a nuestra audiencia que se mantenga conectada en las redes sociales al Teatro de la Universidad. Vamos a continuar con esta nueva temporada que estamos preparando para ustedes. Queremos invitarlos también a que visiten en las redes sociales y en Facebook la página de Exalumnos UPR Río Piedras y que con el hashtag Conéctate Exalumnos se mantengan pendientes de las cosas que están sucediendo aquí en el recinto. Muchas gracias.